Viernes de Charlas y Teoremas, organizado por la Escuela de Matemáticas y el Círculo de Estudiantes de Matemáticas Federico Villarreal. Les agradecemos su conexión en esta modalidad virtual y por favor les recordamos mantener sus micrófonos silenciados durante la exposición para una mejor experiencia para todos. Al final de la charla tendremos un espacio para preguntas que podrán realizar a través del chat o pidiendo la palabra. Es un honor para nosotros presentar hoy en esta conferencia la dimensión de Hausdorff y el movimiento browniano. Para presentar a nuestro expositor, quiero destacar su trayectoria académica. Tengo el agrado de presentar al Magíster Wilson Alberto Cabanillas Banda. Nuestro invitado es licenciado y bachiller en matemáticas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Posteriormente realizó sus estudios en maestría en matemática pura en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también se desempeñó como jefe de prácticas en la sección de matemáticas. Trabajó en las prestigiosas casas de estudio como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad de Norbert Wiener y la Universidad Nacional del Callao. Recientemente ha culminado con éxito sus estudios de doctorado en el Instituto de Matemáticas de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil, especializando en el énfasis en probabilidad de procesos estocásticos, y actualmente está trabajando en su tesis doctoral en el área de pequeñas perturbaciones aleatorias de sistemas dinámicos bajo la supervisión de la profesora María Eulalia Vares, usando la técnica de grandes desvíos, metaestabilidad y herramientas de cálculo estocástico de Ito. Sin más preámbulos, cedo la palabra al magíster Wilson Cabanillas. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla por acá. Espero que la estén viendo. Eh, bueno, para mí es una grande alegría compartir esta charla con ustedes, dado que soy egresado de la FACFIN Pedro Ruiz Gallo. Y bueno, gracias a los que han organizado esta charla y también al profesor Oscar por la invitación, por permitirme hablar sobre la dimensión de Hausdorff y el movimiento browniano. Bueno, la he preparado pensando en los alumnos de pregrado, entonces, bueno, espero poder llegar a ustedes y que aprendan algo. Espero poder hacerlo. Bueno, el contenido lo he dividido así. En primera parte voy a hablar de la definición de medida y dimensión de Hausdorff. Segunda parte, técnicas para calcular la dimensión de Hausdorff. Bueno, técnicas específicas que yo voy a utilizar después. Luego voy a hablar sobre el movimiento browniano para los que no conocen. Y finalmente vamos a calcular la dimensión de Hausdorff de la gráfica del movimiento browniano unidimensional, para ser más específicos. Entonces voy a comenzar. En cualquier momento me pueden interrumpir. Si tienen alguna duda, pregunta, pueden interrumpir, pueden levantar la mano y alguien me puede decir que hay preguntas. Bueno, vamos a comenzar definiendo qué cosa es un delta cubrimiento de un conjunto del espacio euclidiano d-dimensional. Un delta cubrimiento va a ser una colección numerable de conjuntos con diámetro a lo mucho d y cuya unión de esa colección cubre el conjunto E. Ahí está, acá el escrito. Ahora vamos a definir esa función h alfa delta para alfa mayor que cero fijo. Más o menos esa función lo que hace es tomar un conjunto y me va a dar un número. Entonces lo que vamos a hacer es, dado un conjunto E y fijado alfa, vamos a considerar cubrimientos, delta cubrimiento de ese conjunto, luego vamos a calcular sus diámetros, elevamos a la alfa y lo sumamos. De todas estas sumas, tomamos el ínfimo. Cuando ven estas barritas acá, es la notación para el diámetro que he utilizado, ¿ok? No confundir con valor absoluto. Entonces, este ínfimo está bien definido porque son sumas de números positivos, así que es un conjunto acotado inferiormente, por cero. Ahora, algo que observar es que conforme este delta, conforme el diámetro de esos conjuntitos que forman un cubrimiento de se vuelve más chiquito, conforme el delta se va volviendo chiquito, este ínfimo va aumentando, pero no explota, así que tiene su premio.
Entonces eso me va a permitir definir el límite de esta función h alfa delta cuando delta es muy chiquitito. Y acá definimos. Voy a definir h alfa de e como el límite cuando delta va a cero de h alfa delta de e. Y como mencioné anteriormente, como este, esta función h alfa de delta va creciendo conforme delta se va haciendo chiquita, entonces tiene supremo. A esto que vemos acá en la ecuación 2, lo que definido en la ecuación 2 se llama medida de Hausdorff alfa dimensional. ¿Ok? No se olviden de esto. Medida de Hausdorff alfa dimensional, h alfa de E, definida como el límite cuando delta tiende a cero de esta función que define 1, h alfa delta de. ¿Ok? A eso es lo que llamamos medida de Hausdorff alfa dimensional. Y hay algo muy importante, es que nos interesa saber cómo se comporta esa medida de Hausdorff alfa dimensional. Por ejemplo, si lo vemos como una función de alfa, eh, fijamos un conjunto E fijo y lo vemos como una función de alfa, a esa medida la mayor parte pasa en cero e infinito. ¿Ok? O sea, primero está en infinito, luego da un salto hacia cero. Así se comporta esa función. Y es el contenido de este lema de acá. Este lema es un lema técnico, pero lo que te está diciendo es que esa medida de Hausdorff alfa dimensional que definimos en la ecuación 2, lo que te está diciendo este lema es que la función de Hausdorff pasa de infinito a cero. Y eso ocurre solamente en un punto. Ese punto de salto es único. Ese es el contenido de ese lema, básicamente. Es un lema técnico. Y debido a este lema es que podemos definir la dimensión de Hausdorff o de Hausdorff-Besicovitch y un conjunto. Lo vamos a definir de la siguiente manera. Fijamos un conjunto E del espacio euclidiano de dimensional y la dimensión de Hausdorff del conjunto E va a estar definida de esta forma, como el supremo, como todos los alfas mayor o igual que cero, tal que h alfa de es infinito, o también lo pueden definir como el ínfimo de todos los alfas mayor que cero, tal que h alfa de es cero. Y acá coloco una gráfica para entender mejor, porque si no, a veces la primera vez que uno ve esto es un poco confuso. Entonces, más o menos es así. Acá tenemos en el eje X se colocaba alfa, en el eje Y h alfa de E, con E fijo. ¿Ok? Recordamos que h alfa de E es la medida de Hausdorff alfa dimensional del conjunto E. Entonces aquí está fijado el conjunto E y estoy mirando a la medida de Hausdorff alfa dimensional como función de alfa. Entonces lo que acontece es lo siguiente, ¿no? Primero, como es h alfa de esta eh, toma valores infinitos, toma valor infinito y no hay ningún problema, ¿no? Porque una medida puede tomar un valor infinito. Comienza en el infinito, luego da un salto hacia cero. En ese punto donde da el salto es único. Y ese punto donde da el salto es lo que llamamos dimensión de Hausdorff del conjunto E. Bueno, los físicos le llaman transición de fase. Acá hay una transición de fase, un valor crítico. Bueno, los matemáticos le llamaremos punto de discontinuidad. Entonces, la dimensión de Hausdorff es un punto de discontinuidad de la función h alfa de. Ok. Y si acá pueden ver ese alfa asterisco, que es la dimensión de Hausdorff del conjunto E, se puede expresar como el supremo, ¿no? De todos los valores donde h alfa era infinito, ¿no? El supremo. Y si vemos para el otro lado, se puede expresar como el ínfimo, donde h alfa de era cero, ¿no? Por eso es la definición acá que he colocado supremo de todos los alfas, tal que h alfa de es infinito, ¿no? Porque alfa asterisco acá en este caso vendría a ser el mayor numerito donde el supremo donde h alfa tomaba valores infinitos, que también puede verse por el otro lado, por el lado de la derecha, como el ínfimo de todos los alfas donde la función era cero, donde era nula. ¿Ok? Muy bien. Ahora vo- voy a dar algunos ejemplos para ver cómo funciona esto de la dimensión de Hausdorff. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de puntos
del espacio euclidiano n-dimensional, conjunto, una cantidad finita, contable, enumerable, entonces su dimensión de Hausdorff va a ser cero. Entonces, si ustedes recuerdan, ¿cuál era la dimensión euclidiana de un punto? La dimensión euclidiana de un punto era cero, ¿no? Y de un conjunto de puntos numerable también es cero. Entonces, lo que estamos viendo en este caso que la dimensión de Hausdorff está coincidiendo con la dimensión euclidiana. Hagamos otro ejemplo. Consideramos un hipercubo, entonces su dimensión de Hausdorff va a ser n. En particular, por ejemplo, si n vale 1, el conjunto E sería un intervalo y su dimensión sería 1, que coincide con su dimensión euclidiana, ¿no? ¿Cuál es la dimensión euclidiana de un intervalo? Es 1, porque solamente tiene la longitud, y con eso se puede escribir el intervalo, 0, 1. Si n vale 2, tenemos un cuadradito. Entonces, cuando n vale 2, la dimensión de Hausdorff de ese cuadradito sería 2, que coincide con la dimensión euclidiana, ¿no? La dimensión euclidiana de un cuadrado es 2 porque solamente se necesitan dos dimensiones para describir un cuadrado largo de altura, ¿no? Bueno, de un rectángulo en general. Por ejemplo, si n vale 3, voy a tener un cubo. Entonces la dimensión de Hausdorff de un cubo sería 3, que coincide con la dimensión euclidiana del cubo, ¿no? La dimensión euclidiana de un cubo es 3 porque se necesita tres dimensiones para describir ese objeto llamado cubo, base, bueno, largo, ancho y altura, ¿no? Ok, ahora, entonces en esos casos vemos que la dimensión de Hausdorff coincide con la dimensión euclidiana. Ahora, hay un conjuntito seguramente que ya lo han visto en pregrado, en algún curso de análisis, supongo, que es llamado el conjunto de Cantor. Eh, ¿No se acuerdan del conjunto de Cantor? Teníamos el conjunto 0,1, lo partíamos en tres partes y eliminábamos la de en medio. Eh, y nos quedábamos con los dos extremos, ¿no? De 0 a 1 tercio y 2 a 1 tercio. Y repetimos ese procedimiento con este nuevo intervalo de 0 a 1 tercio, lo partimos en tres partes iguales, eliminamos la parte de en medio y nos quedamos con los extremos. Y así sucesivamente hasta, bueno, del infinito. Lo que se obtiene después de ese proceso al infinito es el conjunto de Cantor. Bueno, mm, tal vez uno se podría pensar que al final no queda nada, ¿no? Pero sí queda, al menos queda el cero y el uno. Y de hecho este conjunto es compacto, lo que queda al final, ¿no? Uno se podría preguntar cuál sería su dimensión de Hausdorff. Bueno, no sé si alguien tiene alguna idea cuál sería la dimensión de Hausdorff de ese conjunto. Bueno, curiosamente, la dimensión de Hausdorff de ese conjunto es un número entre cero y uno. No es cero, o sea, significa que no se comporta como puntos, no llena el espacio como puntos y tampoco es uno, significa que no llena el espacio como un intervalo. Está entre cero y uno. Curiosamente, su dimensión de Hausdorff es logaritmo de 2 sobre logaritmo de 3, que es aproximadamente 0,6309. Y bueno, este es algo muy, muy interesante, ¿no? Porque, bueno, usualmente estamos acostumbrados a que la dimensión sea un número entero, ¿no? 0, 1, 2, 3. Pero la dimensión de Hausdorff es algo más general. Entonces, la dimensión de Hausdorff se puede entender o puede ser entendida como una generalización de la dimensión euclidiana. Y bueno, ese es el primer mensaje que les quiero dar, que la dimensión de Hausdorff es una generalización, ¿no? De la dimensión euclidiana. Ok, ahora, existen técnicas para calcular la dimensión de Hausdorff. Por ejemplo, para calcular la dimensión de Hausdorff del conjunto de Cantor existen ciertas técnicas y voy por acá a hablar de algunas. Supongamos que tenemos un conjunto fijo del RD y queremos probar que la dimensión de ese conjunto sea alfa. Entonces, bueno, hacemos lo siguiente, ¿no? Si queremos probar que la dimensión del conjunto es alfa, ¿qué podríamos hacer? Bueno, probar que la dimensión de Hausdorff D es mayor o igual que alfa y menor o igual que alfa. Si ustedes logran probar eso, significa que la dimensión de Hausdorff es alfa, del conjunto E. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a probar primero que alfa es cota superior para la dimensión de Hausdorff D y luego que alfa es cota inferior. Ahora, para la cota inferior,
se hace lo siguiente, ¿no? Perdón, para la cota superior, si yo quiero probar que alfa es cota superior de la dimensión de Hausdorff D, basta probar que h alfa D es finita. Entonces, inmediatamente por la definición de la dimensión de Hausdorff, dimensión de Hausdorff D va a ser menor o igual que alfa y ahí tengo la cota superior. Ahora, para la cota inferior, si ustedes logran probar que para cierto alfa, h alfa D es mayor que cero, ¿no? Si ustedes logran encontrar ese alfa, tal que h alfa D es mayor que cero, entonces dimensión de Hausdorff D es mayor o igual que alfa y así tienen una cota superior e inferior para la dimensión de Hausdorff D, que es alfa, por lo tanto la dimensión del conjunto E sería alfa, ¿no? Esa es la técnica, lo que se hace. Ahora, como yo quiero desde aquí en breve calcular la dimensión del conjunto perdón, la dimensión de Hausdorff de la gráfica del movimiento browniano, esta técnica de la cota inferior no me va a servir, infelizmente. Así que hay otras técnicas que lo voy a mostrar, que justamente es el aporte de Frostman en su tesis doctoral de 1935. Eh, claro que él hizo esto en otro contexto, pero lo vamos a utilizar para calcular la dimensión de Hausdorff del movimiento browniano. En su tesis doctoral, él aportó con dos teoremas acá. El primero se llama el teorema de la energía, que dice lo siguiente. Si yo tengo una medida mu de probabilidad sobre cierto conjunto E, entonces tengo las siguientes implicaciones. Si la integral doble sobre el producto cartesiano de E por E de la función 1 sobre distancia euclidiana entre x y y al alfa con respecto a la medida producto acá de mu por mu es finita, entonces esto va a implicar que h alfa de es mayor que cero. Y esto a su vez implica que la dimensión de Hausdorff de es mayor o igual que alfa. La última implicación acá que ven, la última flechita es consecuencia de la definición de la dimensión de Hausdorff. Así que el verdadero aporte acá de Frostman fue la primera flechita, la primera implicación. Si esta integral doble de todo lo que ven acá es finita, h alfa de es mayor que cero. Lo cual inmediatamente implica, por la definición de la dimensión de Hausdorff, que la dimensión de E es mayor o igual que alfa, y así yo tengo una cota inferior. Y así tengo que alfa es cota inferior de la dimensión de Hausdorff del conjunto E. Ahora, el otro aporte es el teorema de Frostman, que la gente le llama teorema de Frostman. Si tengo un compacto, se cumple lo siguiente. Si yo tomo un alfa menor que la dimensión de ese compacto, entonces h alfa de k es mayor que cero. La primera flechita es consecuencia de la definición de la dimensión de Hausdorff. Ahora, el aporte de Frostman está en la segunda flechita. Se va a tener que existe una medida finita, tal que para todo beta menor que alfa, esta integral doble sobre el producto cartesiano de k por k de la función 1 sobre distancia euclidiana entre x y y elevado a la beta con respecto a la medida producto sigma sigma es finita. Estos dos teoremas lo vamos a utilizar. Sin estos dos teoremas, yo que sepa, sería imposible calcular hallar una cota inferior para la dimensión de Hausdorff de la gráfica del movimiento browniano. Ok, bueno, ahí acaba la parte de la dimensión de Hausdorff. Ahora vamos a hablar un poquito del movimiento browniano para los que por primera vez escuchan en su vida. Eh, ok, la historia comienza con Robert Brown. Y luego aparecen dos físicos, Smoluchowski y el otro que ya lo conocemos, Einstein. Y finalmente aparece Wiener, o Wiener, un matemático del MIT. Del MIT. Entonces, por acá he colocado las fotos para familiarizarnos. El primero es Robert Brown, que es un botánico. De hecho, el movimiento browniano es debido al apellido de Robert Brown. Él se estaba estudiando granos de polen en su microscopio suspendidas en agua y observó que de los granos de polen salían unas partículas muy, muy, muy pequeñas y las cuales se movían de manera errática, de manera insensata, sin cesar,
impredecible, pero él no sabía por qué. En principio él pensó que esas pequeñas partículas que habían salido de los granos de polen, pensó que tenían vida, pero no era así, porque de hecho luego prueba utilizando materia inerte y también acontecía el mismo fenómeno. Bueno, él no supo explicar por qué pasaba eso, porque esas partículas que habían salido de los granos de polen se movían de una manera errática en el agua. Al inicio pensaba que tenían vida, ¿no? Luego, bueno, eso fue en 1828. En 1829 él publicó dos papers, dos artículos donde él describe ese fenómeno, pero no le dio una explicación física ni mucho menos matemática. Luego apareció casi simultáneamente en el año 1905 Smoluchowski y Albert Einstein, donde dan una explicación, describen físicamente ese fenómeno. De hecho, Albert Einstein en un paper en 1905 da una explicación muy detallada de por qué acontecía eso. Y eso justamente debido a la presencia de los átomos en el agua que bombardeaban incesantemente de manera errática a esas partículas que habían salido del polen. Y finalmente, eh, después que Albert Einstein y Smoluchowski dan una explicación física de ese fenómeno observado por Robert Brown, Norbert Wiener en 1923 da una construcción matemática, él fue el primero en dar una construcción matemática del movimiento browniano como objeto matemático. Y por eso muchas veces al movimiento browniano se le conoce como proceso de Wiener. Él en 1923 da en un paper de 44 páginas la construcción matemática del movimiento browniano, en un paper llamado Espacios de diferenciales. Y bueno, ese era un poquito de historia. Ahora vamos a caracterizar el movimiento browniano así como proceso de Wiener. Entonces, para eso necesitamos un espacio de probabilidad. Bueno, un espacio de probabilidad es una terna donde el primer conjunto que ven llamado omega es espacio muestral. El conjunto de en medio es una sigma álgebra. Y P es una medida de probabilidad. O sea, es una medida que al espacio omega le asigna la medida 1, el número 1. Sobre ese espacio de probabilidad se define el movimiento browniano estándar, unidimensional. eh, en este caso, hoy día voy a definir el movimiento browniano estándar unidimensional. En general se puede definir el movimiento browniano estándar d-dimensional de la siguiente forma. Esta colección BT que está indexada por el conjunto I van a ser funciones que van de omega hacia los reales. Y no van a ser cualquier función, van a ser funciones medibles. Y en la jerga probabilística, una función medible se le llama variable aleatoria. Y t se va a mover en i. Este conjunto i se le considera de cero a infinito, no es el tiempo. Ahora, esta colección de variables aleatorias va a satisfacer lo siguiente. La palabra estándar viene porque comienza en cero casi seguramente, o sea, con probabilidad 1 comienza en el 0. Eso significa la palabra casi seguramente. Y la segunda condición que va a cumplir esta colección de variables aleatorias es que tiene incrementos independientes. Acá estamos fijando tiempos t0, t1, tn hasta t2 hasta tn. Y lo que está aconteciendo es lo siguiente, ¿no? Si comenzamos acá por la derecha, eh, acá estoy mirando el desplazamiento, ¿no? Del movimiento browniano desde el inicio t0 hasta t1 y así sucesivamente estoy mirando el desplazamiento del movimiento browniano desde el tiempo tn-2 hasta el tiempo tn-1 y finalmente estoy mirando el desplazamiento del movimiento browniano desde el tiempo tn-1 hasta el tiempo tn y todos esos desplazamientos son independientes. Ese simbolito acá que ven como una pi invertida es un símbolo que se utiliza para decir que estos incrementos son independientes, estos desplazamientos. La otra propiedad es que el movimiento browniano tiene incrementos estacionarios. El desplazamiento acá de un intervalo de S a T es el mismo desplazamiento, tiene la misma distribución que
que el desplazamiento del movimiento browniano del intervalo S más H hasta T más H. Eso es lo que te dice la propiedad 3. Digamos, ¿no? Si tú tienes el intervalo 0,1 y lo desplazas al intervalo, lo desplazas una cantidad, un medio al intervalo 0,1, entonces el movimiento browniano en distribución se va a comportar lo mismo. De la misma manera, tanto en el intervalo 0,1 como en el intervalo desplazado, una longitud de un medio, digamos. Y finalmente, la propiedad 4, muy importante, es que los desplazamientos del movimiento browniano en cualquier intervalo que va de S a T, con S estrictamente menor que T, se van a comportar de manera, o van a seguir una distribución normal con media cero y varianza T menos S. Esta es la caracterización del movimiento browniano o proceso de Wheeler. Si tienen alguna pregunta, me pueden hacer, no hay ningún problema. Eh, ok. Bueno, entonces, en resumen, para hablar de un movimiento browniano se necesita un espacio de probabilidad y una colección de variables aleatorias que satisfagan estas condiciones. Bueno, esa es la definición más simple. Acá hice una simulación del movimiento browniano en el software R, considerando el tiempo 0,1. La línea rojita punteada es la altura 0. Y bueno, esa es una realización del movimiento browniano. Eh, el movimiento browniano no tiene una sola cara, ¿no? Dado que tiene una variable aleatoria. Eh, si se dan cuenta, acá la gráfica presenta bastante irregularidad. Bastantes picos, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y eso se debe a esta propiedad de acá, que el movimiento browniano es casi seguramente Holder continuo, pero su índice de Holder está entre 0 y 1 medio. Significa que presenta mucha irregularidad, su trayectoria es muy irregular. No sé, por ejemplo, si yo tengo una función que su índice de Holder sea, digamos, 2, ¿no? Significa que su gráfica es una función constante, ¿no? Si no me equivoco. Si su índice de Holder es 1, entonces la gráfica sería la gráfica de una función diferenciable. Y cuando el índice de Holder cada vez disminuye más, la gráfica de la función se vuelve más irregular, ¿no? De hecho, eh, la gráfica del movimiento browniano no presenta derivada en ningún punto. O sea, no es diferenciable en ningún punto. Esa es una característica interesante del movimiento browniano, es que no es diferenciable en ningún punto. En ningún punto va a tener derivada. Bueno, eso es algo difícil de imaginar, ¿no? Una función que no tenga derivada en ningún punto, o sea, que presente picos en todos los puntos de su gráfica. Es algo difícil de imaginar. Bueno, pero esa es una propiedad del movimiento browniano. Y bueno, y esta propiedad también de ser Holder continuo con índice de Holder entre 0 y 1 medio. Ahora, finalmente, vamos a ver lo que queremos hacer, ¿no? Queremos calcular la dimensión de Hauser del movimiento browniano. Entonces, fijamos el conjunto de índices y el tiempo voy a tomar de 0 a 1. Y vamos a definir la gráfica del movimiento browniano, que sería así. Estaría formado por todos los puntos T, BT, que pertenecen a R2, tal que T pertenece ahí. Esto sería la gráfica del movimiento browniano. ¿Ok? Escribí BT en vez de escribir BDT, para seguir la costumbre. Y, por ejemplo, bueno, acá tengo otra realización del movimiento browniano. Y esta sería la gráfica del movimiento, esta sería una gráfica del movimiento browniano unidimensional. Digo una gráfica porque eh, para cada realización el movimiento browniano va a tomar una forma distinta.
¿no? Porque es una variable aleatoria, un proceso estocástico, ¿no? Muy bien. Entonces yo quiero calcular la dimensión de Hausdorff de esta gráfica. Ujú. Así que nuestro objetivo será probar que la dimensión de Hausdorff de la gráfica del momento browniano es 3 medios, es 1.5. Ahora, si es 1.5 significa que la gráfica no se comporta como un plano, o sea, no es 2 ni tampoco es uno. Tampoco se comporta como una curva, ¿no? No es uno ni es 2, está entre una mitad, es 3 medios. Ahora, la prueba para esto consta de dos etapas. Como lo mencioné al inicio, vamos a probar primero que dimensión de Gauss de la gráfica del momento browniano es menor o igual que 3 medios. Y la otra etapa, pues, es probar que la dimensión de Gauss de la gráfica del movimiento browniano es mayor o igual que 3 medios. Y con eso ya concluiría la prueba. Para la etapa uno es relativamente fácil. Etapa uno, probar que 3 medios es cota superior. Lo que se va a utilizar es la holder continuidad del movimiento browniano, más la elección de un delta cubrimiento bien pequeñito e ingenioso para cubrir la gráfica. Bueno, ese es el resumen de la prueba, no la voy a hacer, pero se utiliza esas dos partes. El hecho de que el movimiento browniano es holder continuo, y la otra parte es elegir un delta cubrimiento para cubrir la gráfica, pero no cualquier delta cubrimiento, sino un cubrimiento bien pequeñito e ingenioso. Y con eso luego probar que 3 medios es una cota superior para la dimensión de Gauss del movimiento browniano. Ujú. La otra etapa es probar que 3 medios es cota inferior, que es la más difícil. Y es justamente ahí donde entran los dos teoremas de Frostman. ¿Ok? Y bueno, esa demostración la voy a hacer, la voy a hacer en breve. Todavía tengo tiempo, ¿no? No, no sé. Sí, Bueno, por no sé. favor. Ya. Entonces, finalmente vamos a dar una prueba de que 3 medios es cota inferior para la dimensión de Hausdorff de la gráfica del momento browniano. Esa es la parte más difícil. Usualmente hallar cotas inferiores es difícil. Vamos a ver. Entonces voy a cambiar acá de lugar. Aquí está. Muy bien. Primero voy a utilizar el teorema de Frostman, tal como lo ven ahí. Entonces, más o menos la prueba es así. La prueba es así. Me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿ok? Cualquier pregunta que tengan. Más o menos la prueba es así. Eh, ok. ¿Qué queremos probar? Queremos probar que la dimensión de Hausdorff de la gráfica del movimiento browniano es mayor o igual que 3 medios. O sea, 3 medios cota inferior. Entonces, la prueba comienza así. Fijamos un gamma entre 1 y 1 más 1 medio. De repente alguien se preguntará por qué estoy haciendo eso. Entre 1 más 1 medio, ¿por qué no 3 medios? Es porque este uno no es cualquier uno. Este uno de acá, la dimensión de Hausdorff del conjunto de índices del movimiento browniano. Recuerdan que el conjunto de índices era 0, 1, ¿no? Porque estaba considerando el movimiento browniano indexado por I, donde I era el tiempo que va de 0 a 1. Muy bien, fijamos ese gamma ahí. Y luego tenemos que gamma menos 1 medio es menor que 1, ¿sí o no? Si gamma está entre 1 y 1 más 1 medio, gamma menos 1 medio es menor que 1. Y este 1, ¿quién era? Era la dimensión de Hausdorff del conjunto I. Ahora vamos a mirar acá un poquito, vamos a mirar acá el teorema. El teorema te dice que si tú tomas un alfa que es menor que la dimensión de Hausdorff de un compacto,
Y es justamente lo que estoy haciendo acá. Estoy tomando un numerito menor que la dimensión de Hausdorff de cierto compacto, ¿no? Ese es el compacto, que es el intervalo 0,1. Entonces, si ustedes tienen eso, inmediatamente pueden utilizar el teorema de Frostman. Inmediatamente eso va a implicar que, que existe una medida finita, ¿no? Esta parte de acá, sigma, tal que esta integral doble sobre quién sería, en vez de k, estoy tomando el intervalo 0,1 sobre i o i por i de esta función 1 sobre valor absoluto de x menos y elevado a, en este caso voy a considerar beta igual a gamma menos en su medio, con respecto a esta medida. Recuerden que la medida sigma es una medida sobre el compacto K. Bueno, en este caso sobre I. Y esta integral doble va a ser finita. Entonces, ya utilicé el teorema de Frost. ¿Ok? Ahora, muy bien. Ahora, el siguiente paso es construir una medida sobre la gráfica del movimiento browniano. ¿Ok? Queremos hallar la dimensión de Gauss de la gráfica del movimiento browniano, así que tiene sentido construir una medida ahí. Es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a utilizar, entonces eh, vamos a construir ahora una nueva medida, una nueva medida mu sobre la gráfica del movimiento browniano usando sigma. ¿Ok? ¿Y para qué quiero hacer eso? Ahorita les voy a explicar por qué quiero definir una nueva medida mu. Justamente el tema es este criterio de la energía, donde te dice lo siguiente, si tú tienes una medida mu sobre una medida de probabilidad, ¿no? Mu sobre cierto conjunto E, entonces, si tú pruebas esto de acá, que esa integral doble de todo eso que aparece ahí es finita, entonces la dimensión de Hausdorff del conjunto E es mayor o igual que alfa, donde alfa es este exponente acá. Entonces, ¿qué pasaría? Entonces, mi objetivo es esto, ¿no? Voy a considerar acá el conjunto E va a ser la gráfica del momento browniano. Entonces, yo tengo que probar acá esto de acá de algún modo y luego concluir que la dimensión de Hausdorff de la gráfica del movimiento browniano es mayor o igual que alfa, pero yo quiero que sea mayor o igual que 3 medios, ¿no? Entonces, ese alfa tiene que ser de algún modo aproximarse a 3 medios. Muy bien. Entonces, a ver, recapitulando de nuevo, el conjunto E va a ser la gráfica del movimiento browniano y ahora necesito una medida mu. ¿Quién sería esa medida mu? ¿Quién será esa medida mu? ¿Quién será mu? Recuerdan que mu es una medida sobre la gráfica del momento browniano. Entonces ahí viene el aporte que hizo Taylor, un matemático, si no me equivoco, en el año 1955. Ahí en las bibliografías luego lo puedo mostrar. Justo ahí fue esa idea interesante de Taylor, que es mu va a ser una medida de ocupación, cierta medida que se llama medida de ocupación. Ahorita les voy a explicar cómo construimos esa medida mu.
Esa medida mu va a ser construida sobre la gráfica del movimiento browniano. Supongamos que acá tenemos la gráfica. Bueno, acá voy a hacer una gráfica acá del movimiento browniano. Eh, ok. Supongamos que esta es la gráfica del movimiento browniano. Comienza en cero. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y acaba en el 1, ¿no? De 0 a 1. Supongamos que esa es la gráfica del movimiento browniano. Ahora, yo quiero construir una medida sobre esta gráfica, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a fijar aquí una cajita. Una cajita que vendría a ser un boreliano de R2. Y mu va a ser el tiempo que pasa el movimiento browniano, perdón, que pasa la gráfica, ¿no? O el tiempo que gasta, mejor, que gasta la gráfica del movimiento browniano en esa cajita A. Entonces, mu de A va a ser el tiempo que gasta la gráfica del movimiento browniano en esa cajita. Este tiempo se va a medir según sigma, ¿no? Este tiempo está medido, se mide según sigma. Recuerden, a ver, regresando atrás, acá en esta parte, teníamos que el teorema de Frossman decía que existe una medida finita sobre I. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el intervalo 0, 1, y en ese intervalo va a existir una medida sigma, con la que vamos a medir el tiempo. Entonces, acá está lo interesante, ¿no? Esa medida mu que necesitábamos construir acá para utilizar el criterio de la energía de Frossman, va a ser el tiempo medido según sigma que gasta la gráfica en esa cajita. Bueno, ahí de la gráfica podemos ver que más o menos el tiempo que gasta sería la medida de este pequeño intervalo J medido según sigma, ¿no? Bueno, para esa cajita en particular, esto sería sigma de J, ¿no? Ok. Ahora, acá viene lo interesante, ¿no? ¿Cómo escribir esto matemáticamente? Bueno, hay una forma de escribir eso que es mirando la función indicadora sobre el conjunto A de T b de T, porque recuerden que un puntito acá de la gráfica tiene coordenadas T b T, porque estoy mirando la gráfica del movimiento browniano, ¿no? Entonces, una forma de escribir esto matemáticamente es mirar a la integral de la indicadora de T b T. Esa integral lo voy a definir sobre el intervalo 0,1 porque aquí quiero ver el tiempo que pasa el, el tiempo que pasa de la gráfica, ¿no? La porción de tiempo del intervalo 0,1 que pasa la gráfica del movimiento browniano medidos usando sigma de t. Entonces, esto sería una forma de expresar el tiempo que gasta la gráfica del movimiento browniano en el conjunto A. Y recuerden, ese tiempo es medido según sigma sobre todo este intervalo 0,1. Muy bien. Ahora, otra forma, que creo que la que se entiende más, es la siguiente, ¿no? Voy a mirar al tiempo, a la porción de tiempo del intervalo 0,1, tal que la gráfica esté en el conjunto A, ¿no? Y toda esta porción de tiempo, tú la mides con sigma. Y eso sería mu de A. Es otra forma de escribir mu de A. Entonces, a esto es lo que se le llama una medida inducida, ¿no?
Esta es una medida inducida. En breve les explicaré eso. Entonces, ya conseguimos definir nuestra medida mu acá que vamos a utilizar para el criterio de la energía, que es el tiempo que gasta la gráfica en una determinada cajita. Muy bien. Ahora, observaciones. Todos los que ya han llevado un curso de medida seguramente ya se dieron cuenta que mu es una medida inducida por sigma vía, vía esta aplicación, ¿no? Vía phi de t igual tbt. ¿Ok? Ujú, ¿ok? Entonces, más o menos, bueno, voy a hacer una gráfica aquí para, eh, imaginemos lo siguiente. Tengo acá voy a colocar el movimiento browniano. Acá el tiempo, 0,1. Más o menos lo que acontece es lo siguiente. Acá tengo sigma para medir con quién se mide en el intervalo 0,1. Acá tengo el movimiento browniano, algo muy errático. ¿Ok? Acá tenemos lo siguiente. Tomamos t y phi de, phi de t se encarga de llevar t al otro lado, lo convierte en tbt, ¿no? Y lo que pasa es lo siguiente. Si yo tengo acá una cajita, yo quiero medir esta cajita, una cajita boreliano del R2. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Esta cajita la llevo para el otro lado vía la imagen inversa de A y va a caer por acá. Y luego, como yo quiero definir una medida Camus, lo que voy a hacer es esa imagen inversa que está aquí, la mido según sigma, porque en el intervalo 0,1 tengo como medir y me asigna un número. ¿Quién sería ese número? Sigma, imagen inversa de A. Entonces eso significa que mu es la medida inducida, eh, es una medida inducida por sigma, ¿no? Lo puedo escribir así. A esto es lo que le llaman el push. Mu sería es el push forward, es otra forma de llamar, push forward de sí. Muy bien, entonces, bueno, regresamos a lo que queremos. Queremos definir una medida de probabilidad sobre el conjunto E, donde es la gráfica del movimiento browniano, ya la definimos. Ahora vamos a hacer el último paso ya para terminar. Voy a probar esta primera implicación, que es a doble integral sobre el conjunto, sobre ese producto cartesiano de E por E, de esta función con respecto a la medida de producto, como por mu es finita. ¿Ok? Finalmente vamos a probar eso. Entonces, fijamos X y Y. En este caso, X y Y van a ser elementos del R2 y voy a calcular el valor esperado de esta doble integral. La primera integral sobre la gráfica del movimiento browniano, la segunda integral sobre la gráfica del movimiento browniano, 1 sobre la distancia euclidiana entre X y Y elevado a la gamma con respecto a esa medida mu, que es la medida de ocupación. ¿Ok? Voy a calcular ese valor esperado. Y vamos a hacer lo siguiente. Eh, Usando esto de acá, que mu era el push forward de sigma vía esa aplicación phi, donde phi de t era tbt. Entonces voy a hacer un cambio de medida. Voy a hacer un cambio de medida acá.
Todo este integral se puede expresar así. Bueno, el valor esperado se conserva, no hay ningún problema, pero todo lo que está dentro, ustedes podemos cambiar esta medida de la siguiente manera. Haciendo este cambio de variable, en vez de x, que es un elemento del R2, voy a hacer el siguiente cambio, tbt, y y va a ser sbs. Haciendo este cambio vamos a tener lo siguiente. Todo este integral doble se puede expresar también como la integral doble sobre i, que es el intervalo 0, 1, 1 sobre x, estoy reemplazándole por tbt y y por sbs, entonces acá me quedaría t menos s al cuadrado, ¿no? Distancia euclidiana entre x y y al cuadrado, raíz cuadrada de todo esto, que vendría a ser elevar eso a la 1 medio, pero como está elevado a la gamma, sería gamma sobre 2. Y acá, como ya cambié la medida, acá estaría integrando como, estaría integrando con respecto a sigma, ¿no? Sobre el intervalo 0, 1. Muy bien. Después de hacer esa jugada, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Esto de aquí es menor o igual que el valor esperado de todo este integral, pero solamente voy a tomar una parte. Voy a tomar solamente una parte que me interesa. Y acá quedaría elevado a la gamma, ¿no? Acá quedaría así. Muy bien. Bueno, ya estamos a punto de acabar la demostración. Ahora vamos a utilizar una demostración perdón, una propiedad del movimiento browniano, que es la siguiente. Es la siguiente, que la distancia entre BTI y BS es igual en distribución a la raíz cuadrada de la distancia entre T y S veces el valor absoluto del movimiento browniano evaluado en 1. Cuando digo esta igualdad en distribución es lo siguiente, ¿no? Si dos variables aleatorias son iguales en distribución, significa que la probabilidad de la variable aleatoria estar en cierto conjunto A es igual a la probabilidad de la variable aleatoria y estar en el conjunto A. Para todo A boreliano. Puede ser de R2 en general, de Rn, ¿no? Si X y Y están en R. Bueno, eso significa igualdad en distribución. Ahora, esa igualdad en distribución va a implicar que si yo tengo dos variables aleatorias que son iguales en distribución, entonces sus valores esperados también son iguales. ¿Ok? Entonces, utilizando esto de acá, esa propiedad que acabo de mencionar, todo esto es igual al integral, valor esperado de la integral doble, y acá voy a colocar lo siguiente, voy a colocar b1 a la gamma, t menos s, gamma sobre 2, sigma de t, sigma de s. ¿Ok? Es básicamente esta propiedad, una propiedad del movimiento browniano. Es un argumento de probabilidad. Ok, ahora, ¿por qué hice eso? Justamente para separar lo aleatorio de lo determinístico. Con eso ya puedo separar lo aleatorio de lo determinístico. ¿Cuál es lo determinístico? Es esta parte que está acá. Eso es lo determinístico. Entonces, separamos lo determinístico de lo aleatorio. Como es determinístico, sale y me quedaría solamente esto de acá, veces la integral doble sobre i por i de 1 sobre t menos s, gamma medios, sigma de t, sigma de s. Muy bien. Ahora, esto de acá es un número, es una constante que depende de gamma, y esta integral la voy a limitar superiormente por esta otra integral que en breve voy a escribir. Esa integral lo podemos limitar por gamma menos 1 medio. Luego les voy a explicar por qué es que estoy haciendo ese cambio. ¿Ok? Eso es posible. ¿Por qué es posible eso?
debido a que t menos s es menor o igual que 1 y debido a que un medio menos gamma es menor o igual que gamma menos un medio. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esta integral doble que ustedes ven acá es finita. ¿No? Por el teorema de Frossman, ¿se acuerdan? Esta integral doble es finita. Retrocediendo, tengo esto de acá, ¿no? ¿Se acuerdan que la primera vez que utilicé el teorema de Frossman fue aquí? Donde la integral sobre i por i de x menos y, de 1 sobre x menos y elevado a la gamma menos un medio con respecto a la medida de producto sigma es finita. Y es justamente lo que tengo acá. Entonces, esto es finita por el teorema de Frossman y ya utilizamos. Entonces, ¿qué pasó? Retrocediendo, lo que hemos logrado es probar que todo esto era finito. Bacán. Entonces he probado que esa integral doble era finita. Es finita. Voy a escribir eso por aquí. Ah, ya. Muy bien, entonces finalmente he probado que esa integral doble es finita. Muy bien. Si el valor esperado de algo es finito, significa que lo que está dentro también es finito. Entonces lo que está dentro, eso que ven ahí, también es finito, casi siempre. Entonces aquí es donde ya utilizo el criterio de la energía de Frossman. ¿Recuerdan cuál era el criterio de la energía de Frossman? Si yo tengo que la integral es finita, por acá lo voy a copiar para colocar por acá. Muy bien, ahí está. ¿Qué te decía el criterio de Frossman? Te decía lo siguiente, si tú logras probar que la integral doble sobre cierto conjunto E por E de la función 1 sobre x menos y a la alfa con respecto a la medida de producto mu por mu es finita, entonces eso te va a conducir a lo siguiente, ¿no? Que la dimensión de Hausdorff del conjunto E, en este caso el conjunto E, yo le he tomado la gráfica del movimiento browniano, es mayor o igual que alfa. Bueno, en este caso alfa es el gamma. Muy bien, prácticamente ahí acabó la demostración, porque el gamma que yo había tomado está por acá. El gamma que yo había tomado está entre 1 y un medio, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ahí está. Entonces, el gamma que yo había tomado está entre 1 y 1 más un medio, o sea, 3 medios. Entonces, finalmente, para concluir, lo que hago es lo siguiente. Hago un gamma, lo hago tender a 3 medios y tengo que la dimensión de Hausdorff del conjunto de la gráfica del movimiento browniano es mayor o igual que 3 medios. Entonces, con eso ya concluiría la prueba. Ujú. Y con eso prácticamente estaríamos concluyendo, porque es lo que nos faltaba, ¿no? En la etapa uno en la etapa uno era probar que la dimensión de Hausdorff de la gráfica del movimiento browniano era menor o igual que 3 medios, y la etapa 2 era que 3 medios era una cota inferior, que es justamente lo que hemos probado acá, que 3 medios es una cota inferior para la dimensión de Hausdorff del movimiento browniano. Y bueno, eso sería prácticamente todo. Y antes de terminar, quería hacer una observación, que esta medida que hemos definido acá
Esta medida mu no es cualquier medida. Esta no es cualquier medida, bueno, es una medida de probabilidad, pero no es cualquier medida, es una medida aleatoria. Debido a que depende de cada realización del movimiento browniano, porque el movimiento browniano no está fijo, ¿ok? No es uno solo, ¿no? Para cada realización, el movimiento browniano cambia de gráfico. Y bueno, eso sería todo. Hemos probado que la dimensión de Hausdorff de la gráfica del movimiento browniano es 3 medios, y en particular eso significa que es un fractal. La gráfica del movimiento browniano es un fractal, ¿no? Porque tiene dimensión de Hausdorff fraccionaria mayor que su dimensión topológica. Ok, y por acá tengo la bibliografía, bueno, para los interesados. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, estoy abierto. ¿Preguntas? Muchas gracias, Magister Wilson, Ujú. por esta explicación. De nada. Ahora pasamos a la sesión de preguntas. Invitamos a los asistentes a que escriban sus preguntas en el chat. Si lo prefieren, también pueden levantar la mano, activar su micrófono y formular sus preguntas. A ver, ¿una pregunta? Creo que no hay preguntas. Disculpe, ¿podría poner la bibliografía, por favor, para aquellos que estén interesados? Ah, sí. Sí, sí, por favor. Bueno, si gustan les puedo compartir luego la diapositiva. Ah, claro, nos agradaría mucho. Bueno, eh, de nuevo un agradecimiento al Magíster Wilson Cabanillas por su tiempo y por compartir con nosotros esta exposición. En este momento voy a presentar el certificado que se le hará presente de forma presencial. ¿Sí se logra observar? Sí, yo sí estoy viendo.